esta mañana va a ser Así peleo mis batallas. Así peleo mis batallas. Mateo 26, versículo 36 en adelante. Quiero que cuando leamos esta porción, es una porción muy conocida, que puedas estar pensando y enfocándote en la vida de Pedro. Pedro. ¿Dónde estaba Pedro? ¿Qué estaba haciendo Pedro? ¿Cómo estaba Pedro? Obviamente vamos a hablar de Pedro. Pero no te cierres a decir que es un pasaje muy conocido y que ya escuchaste, porque el Señor tiene una palabra para tu vida. ¿Cuántos vinieron en esta mañana a recibir palabra del Señor? Amén, muy bien. Así que estate atento a la palabra del Señor en esta mañana. ¿Muy bien? Mateo 26, entonces, versículo 36 en adelante dice: Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: Sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: Mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro: ¿Así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez se fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueños, y dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: Dormid ya, descansad. He aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos y vamos. Ved, se acerca el que me entrega. Mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo: Al que yo besare, ese es, prendedle. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo: Salve, maestro, y le besó. Y Jesús le dijo: Amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Pero uno de los que estaba con Jesús, extendiendo la mano, sacó la espada e hiriéndolo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. Entonces Jesús le dijo: Vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo entonces se cumplirían las Escrituras de que es necesario que así se haga? En aquella hora dijo Jesús a la gente: Como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme. Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis. Mas todo esto sucede para que se cumplieran las Escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote, Caifás, donde estaban reunidos los escribas y los fariseos. Mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. Pedro
Estaba sentado fuera en el patio, paso al versículo 69. Pedro estaba sentado fuera del patio y se le acercó una criada diciendo: «Tú también estabas con Jesús el Galileo». Mas él negó delante de todos diciendo: «No sé lo que dices». Saliendo él a la puerta, le vio otra y dijo a los que estaban allí: «También este estaba con Jesús el Nazareno». Pero él negó otra vez con juramento: «No conozco a este hombre». Un poco después, acercándosele, los que allí estaban dijeron a Pedro: «Verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre». Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: «No conozco a este hombre». Y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho: «Antes que el gallo cante, me negarás 3 veces». Y saliendo fuera, lloró amargamente. ¿Me ayuda a orar? ¿Oramos? Padre, en el nombre de Jesús, Señor, queremos recibir tu palabra con un corazón abierto. Hay un pueblo, Señor, que vino a escuchar tu voz, que acaba de decir que vino a recibir tu palabra. Señor, yo te ruego en el nombre de Jesús, Señor, que vos hables a sus corazones, ministres sus corazones, que hables a sus mentes, Señor, para que pueda ser renovada y que pueda ser transformado su corazón. Señor, en el nombre de Jesús, oramos, Señor, para tener la mente abierta y dispuesta, Señor, a recibir tu palabra, que seas vos, Señor, ministrándonos. Padre, estamos ansiosos de tu palabra y queremos que tu Espíritu Santo haga la transformación. Aquí estamos, Señor, dispuestos a poner todo de nuestra parte. Señor, te rogamos que tu Espíritu Santo eche fuera ahora cualquier espíritu contrario a tu palabra. Padre, sujetamos nuestras mentes, Señor, a la voz de tu Espíritu Santo hablándonos. No queremos oír ninguna otra voz. No queremos estar pensando en otra cosa que nos distraiga, Señor. Por eso sujetamos nuestra mente a Cristo Jesús. Padre, haz la obra por la cual esta palabra es enviada. Te lo rogamos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Como decía, este es un pasaje que lo hemos leído, lo hemos estudiado y lo hemos analizado muchas veces, pero viendo lo que el Señor me estaba mostrando en esta semana, me empecé a enfocar en la vida de Pedro. ¿Qué le pasaba a Pedro? ¿Cómo estaba Pedro? Así que saqué 5 cosas que Pedro hacía y pensaba: ¿cuánto me puedo parecer a Pedro yo? Así que quiero que en esta mañana te puedas poner y puedas ver cómo está tu vida con respecto a la de Pedro. Porque Pedro es un personaje que es tan querible y es tan parecido a nosotros, o nosotros somos tan parecidos a Pedro. Así que 5 cosas en esta mañana quiero hablar que nos va a hacer reflexionar cómo está nuestra vida. Empezamos a leer y podemos ver que salen del aposento alto, habían terminado de la cena del Señor y se van al Getsemaní, se van a ese lugar donde Jesús ya sabía que su hora venía. Estaba angustiado, dice la palabra que estaba angustiado hasta la muerte. Era un tiempo donde ya el diablo se iba a apoderar de los líderes religiosos, donde ya el diablo iba a irrumpir en la vida de Jesús para que se cumpla la palabra de Dios. Y lo primero que podemos ver es que dice que va Jesús y necesita orar,
se va con todos los discípulos ahí al monte, pero se lleva a 3. Pero de los 3, en el caso de Mateo, nombra a uno primero. ¿A quién nombra primero? A Pedro. Lo pone como protagonista a Pedro. En los evangelios paralelos nombran a los otros 2 y también a Pedro. Pero el Señor ya sabía lo que estaba pasando y le dice, necesito orar, vengan conmigo, necesito su apoyo. Así que ahí se lo lleva y dice el versículo 37 que tomando a Pedro y a los 2 más, dice, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Le dice Jesús, mi alma está muy triste hasta la muerte, quédense aquí. ¿Y qué le dice? Velad conmigo, velad conmigo. Y ahí se va 3 veces Jesús, y cuando vuelve las 3 veces, ¿qué pasa? Los ve durmiendo. El Señor estaba angustiado hasta la muerte. Le ora al Padre, fíjense qué oración impresionante, que le dice, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa. Tantas interpretaciones de qué significa la copa, si Jesús no quería morir, si la copa es la copa de la ira, cuando Él estaba cargando los pecados de la cruz, y ahí Él que dice, Padre, ¿por qué me has abandonado? Bueno, porque donde abunda el pecado, el Señor no está. Y donde no abunda, no está. ¿Por qué? Porque Él es santo. Y Jesús en ese momento estaba cargando todos nuestros pecados, los pecados de toda la humanidad, los que cometiste ayer, los que cometiste hoy y los que vas a cometer mañana, los estaba cargando el Señor en ese momento. ¿Cómo no estar con el alma triste y angustiada? Y ahí le dice, si es posible, pasa de mí esta copa, si es posible. No quiero estar un minuto lejos de tu presencia, Padre. Y Jesús sabía que en ese momento el Señor iba a tener que dar vuelta a la mirada. ¿Por qué? Porque Él se hizo pecado por nosotros. ¿Cómo no tener un corazón entristecido, angustiado? Y Él lo único que quería era que 3 de sus íntimos puedan estar velando y orando con Él. Nada más que eso. Ahora, Pedro dice que se quedó dormido, no pasó eso. Y dice que saliendo ahí de la noche, Jesús sale de estar orando, se le acerca a los 3 para, vamos, que puedo. Y yo me imagino por qué habrá salido Jesús de la oración con el Padre. Y yo me imaginaba, Pedro grandote, y ahí. Y Jesús en el medio de ese clamor, y fue a ver qué pasaba. Y los halló durmiendo. Así que dice, no pueden velar y orar 1 hora. 1 hora no pueden quedarse despiertos y acompañarme en oración. Sí, Señor, sí, ya estamos. Bueno, me voy de vuelta. Y de vuelta. Ahí. No sé cuánto tiempo habrá pasado, pero vuelve Jesús y los vuelve a hallar durmiendo. Dice que 3 veces Jesús hace la misma oración y 3 veces los encuentra dormidos. Y interesante porque le dice, bueno, ahora duerman, ya está. Uy, ahí vienen, vamos. O sea, no hay tiempo para descansar. No hay tiempo para descansar. Pero algo que le dice el Señor en el versículo 41, dice, velad y orad para que no entréis en tentación. O sea, no es por mí. Que veles y ores no es por mí, es por vos, les está diciendo.
velad y orad para que no entren en tentación. Dice, el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Venimos acá, podemos alabar y adorar y decir, sí, Señor, contigo puedo, contigo al infinito y más allá. Y todos nos parecemos Buzz Lightyear cuando venimos acá. Pero dice que la carne es débil. Viene el lunes a la mañana y ahí vuelve nuestra mentalidad al trabajo, vuelve nuestra mentalidad a la comodidad, vuelve a las angustias cotidianas que tenemos todos los días. Y ahí dice que es más fácil que esa tentación entre. ¿Por qué? Porque no estamos velando y orando. Así que el primer principio que quiero hablar en esta mañana es, si no orás y velás, te vas a quedar dormido. Los que trajeron para anotar. Si no orás y velás, te vas a quedar dormido. Ahora, ¿qué significa en la palabra quedarse dormido? Así que vamos al libro de Romanos, capítulo 13. El apóstol Pablo le está hablando a los creyentes en Roma y en el versículo 11 del capítulo 13 les dice, y esto conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos ¿de qué? Del sueño. Es hora de levantarnos del sueño porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de luz. Pablo está diciendo, la iglesia está dormida. Le está hablando a la iglesia de Roma y le está diciendo, levantémonos del sueño, levantémonos de ese letargo que nos tiene dormidos. Vuelvo a preguntar, ¿cuántos vinieron a escuchar una palabra del Señor esta mañana? Amén. Levántate, que puede ser que estés dormido. Eso le está diciendo Pablo a la iglesia en Roma. Están dormidos, despiértense, despiértense. Ahora, Pablo no solo se lo dice a la iglesia de Roma, también se lo dice a la iglesia en Éfeso. Así que vamos al libro de Efesios, capítulo 5, versículo 13. En adelante, dice, mas todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas porque la luz es lo que manifiesta todo, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. ¿Cómo estamos viviendo en este tiempo? ¿Días buenos o días malos? Días malos. Y no quiero ser pájaro de mal agüero, pero se van a poner peores. Se vienen tiempos más complejos, más complicados, donde tenemos que estar atentos. Hay algo que me gusta de esta palabra que Pablo dice, mirad pues con diligencia, ¿qué? ¿Al otro? Porque eso nos encanta, ¿no? Mirar al otro y lo miramos con diligencia. No lo dejamos que se corra de la línea. Estamos mirando palabra por palabra, haciéndole una exégesis del hebreo, del griego, a ver qué está diciendo. Al otro lo miramos bárbaro, pero acá está diciendo, mirad pues con diligencia cómo andéis, cómo andéis. Así que decirle con todo amor y cariño al que tenés al lado,
Míralo al que tenés al lado, míralo y decile, despertate, despertate. Decile, mirá con atención. Eso quiere decir, mirad con diligencia, mirá con atención. ¿Cómo andéis? Pero decíselo al que tenés al lado y el de al lado también te lo dice a vos, ¿no? Ah, muy bien. Me acuerdo cuando congregábamos en otro lugar y teníamos unos hermanos que cuando el pastor empezaba a predicar, cerraban sus ojos. Y empezaba a predicar y uno los veía así. Y nos llamaba la atención. Entonces después les preguntábamos, ¿qué pasó? ¿Te dormiste? No. Estoy prestando atención. Estoy atento, porque cuando cierro los ojos me concentro. Yo cuando cierro los ojos me duermo. Mirad con atención. No vayamos por la vida con los ojos cerrados. Y para tener los ojos abiertos, ¿cómo tenemos que estar? Despiertos. ¿Amén? Así que nosotros sabemos bien. A mí me pasa. Me imagino que les debe pasar a ustedes. Yo sé que ustedes no son tan pecadores como lo puedo ser yo, pero yo cuando me acomodo en estas sillas espectaculares que el Señor nos ha regalado y me empiezo a acomodar, ¿qué pasa? Y empiezo a cerrar los ojos. ¿O no les pasa que estamos alabando y cantando y estamos, gloria a Dios, y de repente el pastor dice, bueno, vamos a abrir la Biblia en Mateo 13, y parece que te arrulla el pastor, ¿no? En vez de estar escuchando la palabra, uno escucha na, 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 y ahí uno se pone cómodo y se duerme. Bueno, a eso es lo que la Biblia llama sueño espiritual. Sueño espiritual. Cuando vamos a agarrar el devocional, nos levantamos después de haber dormido 8 horas y Señor, quiero una palabra tuya. Y nos vestimos y nos acomodamos y estamos bárbaros y abrimos la Biblia y miramos como diciendo, se ve que habré dormido 6 horas en vez de 8, 9. Amén, dice alguno por allá. Bueno, no hay que tener envidia. Eso es por envidia, de los que duermen 8 o 10 horas. Amén tendrían que decir todos, ¿no? Pero bueno, así que todo el día estás trabajando, todo el día ahí te conectás con el celular, todo el día estás pensando en diferentes actividades. Vamos a agarrar la Biblia y nos dormimos. Nos disponemos a que el Señor nos hable y ahí es donde viene el sueño espiritual. Y eso es lo que la palabra acá nos está diciendo, levántate, despertate, mirá a dónde andás porque los días son malos. No estamos como para acomodarnos. Cuando Jesús termina de orar esas 3 veces y le dice, bueno, ya es momento de dormir. No es momento de nada, porque ahí viene. Fíjense que cuando Jesús llama a sus 12 y le dice, bueno, vamos a descansar después de haber hecho tremendas actividades, vamos a descansar. Y cuando se disponen a ir, denle de comer a ustedes. Pero ¿y el descanso, Señor? ¿Qué pasó? No hay descanso. El diablo no descansa. El diablo está permanentemente pensando
cómo devorarte, cómo quitarte el gozo de la salvación, cómo hacer que te quedes dormido, cómo hacer que no puedas ver con diligencia por dónde andás. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios me va a alumbrar cerca. Me va a ir diciendo día tras día por dónde tengo que ir. Por eso dice, Padre, el pan nuestro de cada día, dámelo hoy. O sea que al otro día tengo que volver a orar y decir, Padre, el pan nuestro de cada día, dámelo hoy. Y al otro día, Padre, el pan nuestro de cada día, dámelo hoy. Porque sabe que si nosotros le decimos, Padre, llename la alacena para todo el mes, me tiro a chanta. Así que la lámpara te alumbra nada, 1 metro. La lámpara te alumbra un día. Al otro día, volver a alumbrar, volver a leer, volver a llenarse del Señor. Eso es estar despierto. Eso es. Eso es mirar con diligencia, mirar con diligencia. Por eso Pablo grita, despiértate tú que duermes, despiértate. Hay una anécdota que cuenta Pablo en Hechos 20 que estaba predicando y se ve que había un joven. Entonces el jovencito se ve que estaría tal vez noviando o estaría atento a algo. Entonces dice la palabra que se sienta ¿dónde? En la ventana. Se sienta en la ventana. Entonces estaba ahí como relojeando, a ver si la novia venía temprano, a ver qué estaría haciendo, estaría relojeando ahí. Y le prestaba atención a Pablo. Pero dice la palabra que Pablo, como todo hombre espiritual, ¿cómo predica? Largo. Es así, es así, es así. Esas prédicas de 20, media hora no sirven, no va, no. 1 hora para... Entonces estaba Pablo predicando y este joven, ¿qué pasó? Ahí empezó a arrullarse y dice que se cayó 3 pisos para abajo. ¡Pah! Se murió. Así que Pablo se baja corriendo, se tira arriba del joven y el joven se levanta, gloria a Dios. Así que moraleja, las ventanas no son buenas para escuchar la palabra de Dios. Las ventanas no son buenas para escuchar la palabra de Dios. ¿Por qué le digo esto? Eclesiastés dice que cuando vayas al templo, andá a los asientos de ¿qué? De adelante. ¿Para qué? Para oír. Para oír. Como diciendo, no te sientes en cualquier lugar que te distraes. Sentate acá adelante para prestar atención. Cuando estamos atrás, ¿qué vemos? No, la puerta no, si no estaríamos mirando para... Ahí ya... No, estamos mirando para adelante. Pero cuando estamos atrás de todo, ¿qué vemos? Vemos a toda la gente. Vemos a toda la gente que está sentada adelante nuestro. Y díganme si no se distraen. No, dicen algunos. Vamos todavía. Pero uno, al estar atrás, puede distraerse con lo que está hablando el otro, con lo que está mirando el otro. Entonces, dice Eclesiastés, sentate adelante para huir, para no distraerte con nada. No te distraigas. Las ventanas hacen que nosotros miremos para otros lados y nos podamos caer, nos podamos quedar dormidos. El estar sentado adelante y prestando atención hace que estemos despiertos, que estemos atentos a lo que queremos recibir. Por eso vuelvo a decirte en esta mañana, ¿viniste a recibir una palabra de Dios? ¿Estás atento a recibir la palabra de Dios? Porque muchas veces salimos y decimos, Dios no me habló nada, Dios no me habló. Y Dios habla. El tema es, ¿qué estamos prestando atención?
Podemos estar acá, pero dormidos, con la mente puesta en lo que tengo que hacer después, con la mente puesta en lo que tengo que hacer la semana que viene y con la mente puesta en otras cosas. Eso es sueño espiritual, sueño espiritual. Así que primer principio, el que no ora y vela, se queda dormido. Muy bien. Segundo principio, Mateo 26, versículo 51, dice que Pedro estaba con Jesús y extendió la mano y sacó su espada e hiriendo al siervo del sumo sacerdote le quitó la oreja. ¿Dice eso? Ah, ¿están despiertos? Ah, muy bien, no dice que fue Pedro. Bien, vamos a Juan 18:10. Juan 18:10 dice, entonces, Simón Pedro, ahí lo manda en cana este Juan, entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha, hasta da más precisión. Dice, y el siervo se llamaba Malco. Algunos dicen que como Pedro era pescador, sacó la oreja y le quería cortar la cabeza, pero en vez de cortar la cabeza le pifió y le cortó la oreja, nada más. Pero dice que fue Pedro. Entonces, segundo principio, el que no ora y vela, actúa en la carne. El que no ora y vela, actúa en la carne. Cuando no estamos velando y orando, queremos arreglar las cosas a nuestra manera. Ahí está. Eso es actuar en la carne. Este jefe, si no me da los días que yo le pido, me los tomo igual. ¿O no? Es así. Y si no me los da, paso parte de enfermo. Pero yo no voy. Eso es actuar en la carne. Me atendió mal. Ahora lo voy a escrachar en todas las redes sociales. Eso es actuar en la carne. El que tenga oídos para oír, que oiga. Y a veces en la carne, muchas veces lo queremos ayudar al Señor. Queremos hacer un bien, pero estamos en la carne. Y cuando estamos en la carne y ayudamos al Señor, la embarramos. Podemos ver el ejemplo de Abraham. Dios le dice a Abraham, Abraham, te voy a dar un hijo. Y ahí Sara estaba escuchando a través del picaporte y dice, vamos, gloria a Dios. Bueno, se rió un poquito, pero gloria a Dios. Y dice que pasaron 25 años y no venía el hijo. Y se ve que Sara era medio ansiosa. Y para ella 25 años era un montón. Entonces dice, Abraham, se ve que Dios se olvidó de nosotros, ya está, vamos a darle una ayudita. Mirá, mi sierva, Agar, va a ser de sustituto. Tené un hijo con ella. Y Abraham, en vez de ponerse los pantalones y decir, no, el hijo de la promesa va a venir de tu vientre. Abraham, ¿qué hizo? Y bueno, ya que me lo decís vos. ¿No? Y ahí nació Ismael. Y hasta el día de hoy la descendencia de Ismael es la que le trae uno y otro de los problemas que tiene el pueblo judío. No solo el pueblo judío, nos trae problemas a todos. ¿Por qué? Porque actuó en la carne. Porque quiso ayudarlo al Señor. No hay que ayudar al Señor.
Siempre que actuamos en la carne, la embarramos. No hay que actuar en la carne. ¿Por qué? Porque no estamos orando y velando. Y el que no ora y vela, quiere hacerlo en la carne. Tercer principio. El que no ora y vela, sale huyendo. Se va despavorido. Huye. Dice que cuando vinieron todos a aprender a Jesús, dice el versículo 56, entonces los discípulos, dejándole, salieron todos corriendo. Salieron todos corriendo. El cristiano que no ora y vela cuando viene la prueba, sale corriendo. Se va. Se va. Como veíamos el viernes en matrimonio, si mi esposo, si mi esposa no me atiende, me busco otro, me busco otra. ¿O no? ¿Pasa eso en el mundo o no? No pasa eso en el mundo. Dentro de la iglesia no pasa eso. Bien, amén. Amén. Lo piensan, pero no lo hacen. Está perfecto. Si cuando viene la prueba, viene la dificultad, yo no enfrento esa prueba y salgo huyendo, entonces no vas a crecer espiritualmente. No creces, te estancás, no hay crecimiento. Dios no te va a poder llevar al nivel que te quiere llevar si cuando viene la prueba salís huyendo. Las pruebas son ¿para qué? Para ser enfrentadas y para ver la mano de Dios obrar ahí. Para eso son las pruebas. Toda la prueba cuando viene del Señor es para salir aprobados. Dios no nos pone una prueba para desaprobar. Ese es el diablo que quiere traer la tentación. La tentación es para que nosotros caigamos. Cuando viene la tentación tenemos que salir huyendo. Cuando viene la prueba la tengo que enfrentar para poner ahí las armas que el Señor me dio. Ahí es donde yo voy a ver la gloria de Dios obrar. Porque es para salir aprobado. No os ha sobrevenido ninguna prueba que no sea humana, pero fiel es Dios que no dejará que seamos probados más de lo que podemos soportar. ¿Para qué? Porque Él nos va a dar la salida, Él nos va a dar las herramientas para que salgamos aprobados. Nadie muere en el desierto. Nadie. El desierto no está preparado para que nosotros nos quedemos ahí. El desierto está preparado para que nosotros lo transitemos y podamos crecer en el Señor. ¿Amén? Muy bien. El que no ora y vela, entonces cuando viene la prueba, se queda para ver. Perdón, ¿no? ¿Qué dije? ¿El que no ora y vela? Ajá. El que ora y vela, entonces cuando viene la prueba, se queda para ver lo que Dios es capaz de hacer ahí. Cuarto principio. El que no ora y vela, anda de lejos. Anda de lejos, dice el versículo 58. Pedro le seguía de lejos. Vino la prueba ahí para Pedro y Pedro se fue. Y dice que lo veía, cómo lo estaban llevando al fin, dice. Estaba esperando Pedro. Y algo que dice en los evangelios paralelos, que dice que Pedro se sentó al lado de ¿qué? Del fueguito. Estaba cómodo Pedro. Se sentó al lado del fueguito y veía cómo lo iban a matar al maestro, cómo lo iban a juzgar. Y ahí andaba de lejos Pedro. Estaba sentado al lado de los alguaciles para ver el fin. Cómodo estaba él, al lado de un fueguito. Ahora, ¿se dieron cuenta cómo viene la secuencia? Pedro, entonces, el que no ora y vela, se queda dormido. El que no ora y vela, actúa en la carne.
el que no ora y vela sale huyendo, y el que no ora y vela anda de lejos. Cada vez peor, fíjense. Ahora, ¿quién es el cristiano que anda de lejos? El cristiano que anda de lejos es el cristiano que no se compromete con la congregación. Es ese cristiano que viene el domingo, aleluya, gloria a Dios, pero me ocupo de lo mío. No me pidan que haga nada. No me pidan que me quede acá o que venga en la semana, porque ya eso, no tengo tiempo, no puedo, no está en mis planes. No se compromete con la congregación. No se quiere embarrar los zapatos en las actividades. ¿Por qué? Porque está centrado en él mismo. Si tengo tiempo, veo. Si tengo ganas, voy. Si está el día lindo. Y si está el día lindo, no voy porque también voy a salir, porque está lindo el día. ¿O no? No. Yo sé que acá no pasa, por eso. El que anda de lejos no se compromete con Dios. Lo busca por lo que recibe. Lo busca por lo que Dios le da. ¿Se acuerdan cuando Jesús había alimentado a la multitud y dice que al otro día, ¿qué hacían? Lo seguían. ¿Y Jesús qué dijo? Hoy no les voy a dar de comer. Hoy van a escuchar la palabra de Dios. Y se quedaron todos y dijeron, amén, gloria a Dios, hagamos una enramada, Señor Jesús. Queremos escuchar palabra de vida eterna. ¿Le dijeron eso? No. Dice que salieron huyendo, se fueron. Y Jesús en un momento les dice, ¿ustedes también se quieren ir? ¿Se quieren ir ustedes también? Ahí está la puerta, vayan, dice, salgan. Si me van a seguir por lo que les doy, y ese es el evangelio de la prosperidad. Eso es lo que se ha modificado de los 80 para este tiempo. Seguimos a Jesús por lo que nos puede dar. Entonces, pare de sufrir. Si venís a Jesús, pare de sufrir. Te quita el sufrimiento. Te quita todo dolor. Te quita todo. Y te da, te bendice y te bendice. ¿Cómo no seguir a un Dios así? ¿O no? El problema es cuando seguimos sufriendo. El problema es cuando vienen las pruebas. El problema es cuando viene la enfermedad, cuando viene el dolor y la angustia. Ahí es donde decimos, Señor, quítame esto. Señor, quítame. Y hasta le ordenamos y decretamos y declaramos. Pero nosotros no decretamos y declaramos. Rogamos, clamamos, Señor, si es tu voluntad. Y ahí es donde empezamos a vernos a nosotros mismos. ¿Por qué, si es la voluntad de Dios que yo esté pasando por esto? ¿Qué es lo que me querés mostrar? ¿Hacia dónde me querés llevar? ¿Qué es lo que querés hacer con mi vida? Es más fácil tomarme un actrón espiritual. El actrón nos quita el dolor. El actrón espiritual, Señor, en el nombre de Jesús, quita toda enfermedad. Y no digo que no hay que orar para quitar la enfermedad, porque Jesús nos mandó a quitar enfermedad. Pero siempre haciendo la voluntad de Él, siempre buscando qué es, hacia dónde nos quiere llevar el Señor. Porque dice la palabra que no pasa nada sin que Él lo permita, sin que Él lo sepa. Dice, no se caerá un pelo sin que yo lo permita. Y miren, lo permitió. Imagínense si yo me voy ahora a la peluquería y me aparezco con un... Me fui, perdón. Perdón las visitas, perdón.
Pero a lo que voy es, si Él está permitiendo algo, yo tengo que buscar cuál es su voluntad. Enseguida tratamos de tapar, de tomar un medicamento, de ir a lo natural, cuando tengo que ir a lo espiritual. Esa es la diferencia, buscar a Dios por quién es, por lo que Él hizo por mí, porque me ama y no por lo que me puede dar. Ese es un cristiano que anda de lejos. Si me das, me fijo. Si Jesús zafa, y vuelvo y me acerco. Pero yo no quiero vivir eso. No quiero que me prendan a mí. Ando de lejos, ando de lejos. Cuando no orás y velás, poco a poco entonces te empezás a alejar. Y lo peor de todo, que el único que no se da cuenta que estás lejos, sos vos. El único que no se da cuenta cuán lejos estás, sos vos. El resto te ve allá. Porque se nota, se nota. Estamos lejos. Y se nota que estamos lejos. Nosotros creemos que por venir acá, ya está, estamos cerca. Pero no. Una persona que ora y vela siempre está comprometida con Cristo. Quinto, el que no ora y vela termina negando a su Señor. El que no ora y vela termina negando a su Señor. Dice el versículo 69 en adelante que Pedro lo niega 3 veces. 3 veces y llora amargamente porque se dio cuenta de lo que había hecho. Lo negó 3 veces. Una persona que está trabajando 3 años en el mismo lugar y nadie sabe que es cristiano, está negando a Cristo con su silencio. Lo está negando. Si estás en un mismo lugar y nadie sabe que sos cristiano, estás negando a Cristo con tu silencio. Es lamentable, pero yo muchas veces me pregunto si traemos la Biblia en celular porque es más cómodo o no traemos la Biblia debajo del brazo porque nos da vergüenza que nos miren. No lo sé, pero es algo que me lo pregunto una y otra vez. Porque esa comodidad nos puede llevar al adormecimiento. Esa comodidad nos puede llevar a huir, a andar de lejos, a actuar en la carne. Y hay un momento que lo vamos a terminar negando a Cristo, con nuestro silencio. Que nadie se dé cuenta que soy cristiano porque me hacen bullying, porque me cargan, porque después tengo que mantener el testimonio. Y como no cambié mi manera de hablar, como no cambié mi manera de actuar, ¿qué van a decir? Estoy negando a Cristo. Lo estoy dejando de lado. Y si la historia hubiese terminado acá, sería la historia más triste de toda la Biblia. Sería una historia donde no nos deja esperanza. Pero gracias a Dios la historia no termina acá. Jesús es muerto, resucitó, y se acuerdan que al primer día de la semana van María Magdalena y María, la madre de Jacobo, y no encuentran a Jesús ahí. Y encuentran ¿qué? Un ángel. Y el ángel les dice, miren, no está acá Jesús. Vayan y díganle a quién, a Pedro y a sus discípulos, que Jesús los va a encontrar más adelante. Vayan y díganle a sus discípulos y a Pedro especialmente, porque la historia no termina acá. Esto recién empieza para Pedro. Así que fíjense,
Vamos al libro de Hechos, Hechos 1, y vimos a Pedro que se quedó dormido, que le corta una oreja porque actúa en la carne, sale huyendo, anda de lejos, lo niega 3 veces. Y ahí en Hechos 1 podemos ver que Jesús le dice a sus discípulos, miren, no se vayan de acá, porque va a venir la promesa del Padre, va a venir el Espíritu Santo. Y una vez que venga el Espíritu Santo, ahí me seréis testigos. Ahí van a poder realmente decir quién soy yo, actuar como actué yo, cuando venga el Espíritu Santo. Y ahí uno ve que Jesús asciende a los cielos, se va, y Pedro se queda en el aposento alto con 119 más. Y está ahí, y uno puede ver que el que no podía orar 1 hora, ahora está 10 días orando y clamando. 10 días. Hechos 1:3 dice que Jesús estuvo 40 días hablándole del reino de Dios. 40 días. Y ahí asciende a los cielos. Y dice que el día de Pentecostés, el día 50, ahí desciende el Espíritu Santo con ese viento recio que entra y mueve todo. O sea, 10 días estuvieron clamando y orando. Y ustedes cuando ven y leen Hechos 1, ustedes van a ver que Pedro ya ahí se pone de pie y empieza a decir, si el Señor nos dijo que nos quedemos acá, vamos a orar, y si se nos fue uno porque se había ido Judas, vamos a buscar uno más y sigamos siendo sus discípulos y vamos a orar hasta que no venga el Espíritu Santo, no nos vamos de acá. 10 días orando y clamando, el que no podía orar 1 hora porque se quedaba dormido. Ahora estaba clamando y orando para recibir la promesa que Jesús le había dado. Así que fíjense que uno puede ver que estaban las autoridades que habían prendido a Jesús, estaban todos los soldados rodeándolos y sin embargo ahí Pedro clamando, no tenía miedo. ¿Por qué? Porque Pedro había aprendido a orar y a velar, tomó su segunda oportunidad. Tomó su segunda oportunidad. ¿Te acordás lo segundo que hizo Pedro? Pedro actuó en la carne, le cortó la oreja. Ese Pedro que en su momento saca la espada y corta la oreja, ahora Pedro es lleno del Espíritu Santo, está con esa presencia del Señor y dice que los acusan de borrachos. Dice, estos están llenos de mosto. Era lo más liviano que los acusaban a los discípulos cuando estaban ahí. Y sin embargo, fíjense Hechos 2, versículo 14, como ahora Pedro, que tomó el liderazgo, que entendió que no se puede actuar en la carne, no se puede ser impulsivo, no se puede pelear con las armas que tenemos de este mundo. Dice que Pedro, el versículo 14, Pedro poniéndose en pie, se levantó, alzó la voz y dijo, esto es lo que ha dicho el profeta Joel, que vendrán tiempos donde derramaré mi espíritu sobre toda carne y vuestros hijos y vuestras hijas verán visiones, profetizarán, vuestros ancianos soñarán sueños. Ya Pedro puesto en pie. Ahora, ¿qué pasa? Pedro no saca una espada de metal. Pedro saca la espada del Espíritu. La espada del Espíritu es la espada de la palabra. Pedro dice, alzó la voz
empieza a hablar la palabra de Dios. Para hablar la palabra de Dios, como veíamos hoy a la mañana, hay que conocerla. Hay que conocerla. Para no ser carnales, tenemos que conocer la palabra de Dios. Hay que tomarla. Es la única manera que vamos a poder actuar en el Espíritu y no en la carne. Dice Hechos 2:41 que ese día y por esa predicación de Pedro se añadieron aquel día como 3.000 personas. Fíjense, con una espada le cortó la oreja a uno. Con la espada del Espíritu se convirtieron 3.000 personas. Fíjense. Dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y de las oraciones. Fíjense. ¿Por qué? Porque hubo uno que no actuó en la carne, actuó en el Espíritu, con la palabra de Dios. Y uno puede ver que después Pedro vuelve a hablar y dice que se convierte en ¿cuántos? 5.000 más. Y dice que se añadía tanta gente, solamente por 2 predicaciones de Pedro. Fíjense, porque estaba lleno del Espíritu Santo ahora, porque no actuaba en la carne. Así que podemos ver, Pedro se queda dormido, Pedro actuó en la carne, Pedro sale huyendo. Hechos 5, 17 y 18. Dice que entonces levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos y dice, y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en una cárcel pública. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo, id, y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Y dice el versículo 27, cuando los trajeron, o sea, los volvieron a agarrar. Dice que los metieron en las cárceles públicas y ahí un ángel vino, los sacó, no abrió la puerta, no hizo nada, los sacó. ¿Cómo los sacó? No sabemos, los sacó. Y dice, ¿sabés qué? Andá y predicá. El que antes había huido, ahora va y se para de pie en el templo y empieza a gritar, ustedes crucificaron a Cristo. Ustedes no mataron a cualquier hombre, mataron al Hijo de Dios. El que antes huía, ahora no tenía miedo. Estaba haciendo la voluntad de Dios. Y dice que los volvieron a agarrar, los volvieron a prender. Y dice el versículo 27, cuando los trajeron, los presentaron en el concilio y el sumo sacerdote les preguntó diciendo, ¿no os mandamos estrictamente que no enseñéis ese nombre? Tenés prohibido predicar de Cristo, le dijeron. Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre, porque los acusaba. Ustedes lo mataron. Y dice que respondiendo Pedro, me encanta, delante de las autoridades máximas, dice, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¡Wow! Estaba ahí puesto en pie Pedro, con los pantalones bien puestos, ya no con los pantalones cortitos para correr, con los pantalones largos. ¿Para qué? Para enfrentar la prueba, para no salir huyendo. El que había huido ahora no corre, ahora tiene el valor de pararse y de volver a predicar la palabra de Dios. Fíjense, ¿por qué? Porque ahora Pedro oraba y velaba.
había aprendido lo que es la oración, lo que es estar despierto, lo que es estar atento y mirando por donde uno camina. Ya no salgo corriendo. Ahora me enfrento a la prueba y veo la mano de Dios obrar. Predico la palabra y se convierte en 3.000. Predico la palabra, se convierte en 5.000. Pero hay que hacer la voluntad de Dios, dice Pedro, no lo que vos me decís. Si te dicen algo que va en contra de la palabra de Dios, tenés la autoridad del cielo para decirle, ¿sabés qué? Esto no lo hago. Esto no lo hago. Y vivir las consecuencias. Porque nos van a meter en cárcel. Querramos o no, nos van a meter en cárcel. Pero sabemos, y si es la voluntad de Dios, va a venir un ángel, seguí haciendo lo que tenés que hacer. Y si tenemos que irnos, nos iremos gozosos de haber hecho la voluntad de Dios. Eso es una persona que ahora no está dormida, que vela y ora para no actuar en la carne, para no salir huyendo. Dice que entendió lo que era la oración porque en Hechos 3:1 dice que Pedro y Juan iban ¿a qué? Al templo a la hora 9. ¿Y qué era eso? La hora de la oración. Ahora ya todos los días Pedro iba al templo a orar. Todos los días, porque él sabía el poder de la oración. Él sabe la transformación que hace el orar y el velar. Así que ellos podían ahora haber dicho, no, ¿saben qué? Yo ahora soy el superapóstol, el superdiscípulo, el que habla y se convierte 3.000. Denle ustedes de comer, como pasó después. Pero sin embargo, él entendió lo que era la oración. Yo soy el primero, dice Pedro, yo soy el primero que tengo que venir a orar. Si quiero que algo pase, soy el primero. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender. Yo soy pastor, yo tengo que estar primero en la oración. Yo soy jefe de hogar, tengo que estar primero acá en la oración. Es así. Yo soy el sacerdote, tengo que hacerlo. ¿Por qué? Porque empiezo a entender lo que la oración hace. Hace que me quede despierto, hace que actúe en el espíritu y hace que pueda enfrentar las pruebas para no salir huyendo. Y hace que ande cerca. Hace que ande cerca. Los primeros que tienen que orar somos nosotros, los que decimos tener a Cristo en nuestro corazón. Así que ahí, después de orar y después de velar, ahí es donde nosotros vamos a servir, donde vamos a hacer lo que tenemos que hacer, pero ahora llenos del Espíritu Santo. Llenos del Espíritu Santo. No estamos diciendo que no tenemos que servir. No estamos diciendo que no tenemos que ir a trabajar. Claro que sí. Pero tenemos que hacer las cosas después de haber estado velando y orando para poder hacerlas en el Espíritu Santo de Dios. ¿Amén? Muy bien. Y Pedro, que se quedó dormido, que actuó en la carne, salió huyendo, que anda de lejos, dice Hechos 4:8, que Pedro estaba ¿qué? Lleno del Espíritu Santo. En otras palabras, Pedro andaba tan cerca de Jesús que ahora estaba lleno del Espíritu Santo. No había lugar en su vida que no estuviera Cristo, que no estuviera el Espíritu Santo. Dependo 100% de vos, Espíritu Santo. Eso le decía Pedro. No muevo, no pienso, no actúo nada que primero no haya orado y velado para que me des el ok. Eso es una persona que está llena del Espíritu Santo, llena. Así que ahí podemos ver que si lo buscamos, si oramos, si velamos, nos vamos a llenar del Espíritu Santo.
En otras palabras, vamos a estar tan cerca, tan cerca, tan cerca, que estamos en la presencia de Cristo. Y Cristo está en nosotros. Estamos llenos, llenos. Así que por último, Pedro lo negó 3 veces. Vamos a Juan 21:15. Juan 21:15 y Juan 21, sí, dije bien, ¿no? 15 al 17. Dice que cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? Le respondió Pedro: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y él le dijo: apacienta mis ovejas, mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijera 3 veces: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Me gustó lo que Pedro le dice: Señor, tú lo sabes todo. El Señor sabe todo de cada uno de nosotros, sabe todo. Él sabe cuánto lo amás. Hay una frase de Abraham Lincoln, cuando estaba escribiendo esto se me vino, y dice: podés engañar a todo el mundo algún tiempo, podés engañar a algunos todo el tiempo, pero no podés engañar a todo el mundo todo el tiempo. Hay un momento donde se va a ver lo que está en tu corazón. Podemos engañar al que tenemos al lado, levantar la mano, adorar, decir: Señor, te amo, pero Él sabe todo. Él sabe cómo está nuestro corazón, sabe lo que pensamos, lo que actuamos, lo que decimos. Él lo ve todo. Señor, tú lo sabes todo. A vos no te puedo engañar. Puedo engañar al pastor, puedo engañar al hermano, puedo engañar a mi esposa, pero a vos no te puedo engañar. No lo podemos engañar. Y Jesús dice: si me amás, guardá mis mandamientos. Ahí se va a ver, ahí se va a manifestar. Si me amás, guardá mis mandamientos. En la obediencia a Dios es donde demostramos cuánto lo amamos. En esa obediencia. Podemos decir un montón de cosas, pero si nuestros actos no van de acuerdo a lo que decimos, no lo estamos amando. Y fíjense cómo termina la historia, cómo termina la vida de Pedro. Juan 21:18, seguimos. Dice: de cierto te digo, le dice Jesús a Pedro, cuando eras más joven te ceñías, o sea, te vestías solo, le está diciendo. Cuando eras joven te vestías solo e ibas a donde querías. Mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Y esto lo dijo dando a entender con qué muerte, había de glorificar a Dios. ¿Se dieron cuenta de lo que le está diciendo? ¿Cómo va a morir Pedro? Crucificado.
te extenderán las manos y te ceñirá otro. Ya no te vas a vestir vos y vas a ir a donde vos quieras. Cuando seas viejo, te va a vestir otro, te va a atar otro y no vas a poder ir a donde vos quieras, porque vas a estar atado. Eso es lo que le está diciendo. Y termina y le dice, y dicho esto, le dijo, sígueme, sígueme. Nosotros sabemos, cuenta la historia, que Pedro murió crucificado, pero cuando lo estaban por crucificar, Pedro dijo, yo no soy digno de morir igual que mi Señor. Así que cuenta la historia que lo crucificaron boca abajo y patas para arriba. Pedro fue obediente a Cristo porque entendió que para no negar a Cristo hay que ser obediente a su palabra. Pedro, sígueme. Pedro, pastorea mis ovejas. Si me amás, no importa si levantás la mano o no, apacentá mis ovejas, cuidalas, porque eso es lo que ama a Cristo, a sus ovejas, a sus hijos, cuidalos, amalos. ¿Me amás a mí? Amalo. Seguime, Pedro. Y Pedro fue obediente hasta la muerte. Y ahí podemos ver un Pedro que ya está despierto, podemos ver a un Pedro que no actúa en la carne ante las diferentes pruebas, las enfrenta. Podemos ver a un Pedro que no sale huyendo, se queda. Si me toca estar acá, no hay problema. Y si me tenés que volver a aprender, no tengo problema. Estoy acá, ya no salgo huyendo. Ahora estoy tan cerca que estoy lleno del Espíritu Santo. Entonces ahora no niego a mi Señor. Soy tan obediente que hasta puedo morir en la cruz como Él. Yo te pregunto en esta mañana, ¿en dónde estás? ¿En qué parte de estos principios podés estar vos? ¿Te ves dormido? ¿Te ves actuando en la carne? ¿Te ves huyendo o andando de lejos? ¿Te ves negándolo a Jesús una y otra vez porque te da vergüenza? Yo te invito a que puedas cerrar tus ojos. Permití que el Espíritu Santo te revele ahí donde estás. Que puedas ahí en tu lugar decirle al Señor, Padre, mostrame en qué parte de estos 5 puntos puedo estar yo. Que sea la voz del Espíritu hablándote a tu corazón. Él no está en este lugar para condenarte, porque Él te conoce. Él sabe cómo estás. Lo único que quiere es que puedas ser sincero, para que ahí vos puedas realmente verte en dónde estás y poder empezar a avanzar, como le pasó a Pedro. Tal vez te encontrás como Pedro antes de recibir el Espíritu Santo. Tal vez estás en un lugar donde no lo conocías, donde decís, sí me doy cuenta que estoy dormido, que estoy actuando en la carne. Ahí es donde te podés dar cuenta que
huís de todos los problemas que tenés. Y como estás tan lejos, una y otra vez lo negás a Jesús. Lo negás diciéndole que vos podés solucionarlo. Negás no buscando la ayuda, en donde podés ir al único que realmente puede despertarte, al único que realmente puede hacerte actuar en el Espíritu, para que no huyas, para que ahora estés lleno del Espíritu Santo y que puedas hacer su voluntad obedeciéndolo. O tal vez, como Pedro, estás en la playa después de haber dadote cuenta que lo negaste, que estás dormido después de haber escuchado su palabra, que tal vez no te caíste de la ventana del tercer piso, pero que te caíste una y otra vez a los cabezazos porque estás dormido. Y estar dormido es no tener esa sabiduría de Dios para poder solucionar cuestiones espirituales. Estar dormido es no darse cuenta y no tener sabiduría para poder saber cuándo es algo que tiene que pasar o cuándo es algo que yo tengo que reprender y echar fuera en el nombre de Jesús. Estar dormido es salir huyendo permanentemente. Tal vez se te habla de una manera y te enojás y no querés volver. Tal vez estás haciendo un proceso de sanidad y te enoja y no querés seguir. Eso es salir huyendo. Andar de lejos es venir solo por lo que Dios te da. Y cuando vivimos situaciones donde entendemos que perdemos cosas materiales o que perdemos seres queridos, ahí no nos gusta. Ahí ya no estamos de acuerdo con este Dios todopoderoso que nos ama. Y ahí es donde entra el diablo y nos hace dudar. Ahí es donde entra el diablo y te habla y te dice, ¿viste que Dios no es tan bueno? Si Dios fuera bueno, no estarías viviendo esta enfermedad. Si Dios fuese bueno, ¿por qué te pasa lo que te pasa? Pero como estamos dormidos, ahí es donde aceptamos esa palabra y ahí es donde negamos a Cristo. Ahí es donde lo dejamos fuera a Cristo de nuestras vidas. Así que yo te animo en esta mañana. Le voy a pedir a Juan que me traiga una silla. Quiero que hoy está Cristo acá, en esta silla. Está Cristo en el altar. Si el Espíritu Santo te habló en esta mañana, yo te invito a que puedas venir al altar donde está Cristo esperándote, que te puedas arrodillar lo más cerca posible de Cristo, que puedas decirle, Señor, quiero ser llena de tu Espíritu Santo. No quiero vivir una vida de estar dormido. No quiero estar huyendo
todo el tiempo, de los lugares, de las personas. Pero sobre todo no quiero estar huyendo de tu persona. Quiero estar tan cerca, Señor. Quiero andar tan cerca que quiero estar lleno de tu Espíritu Santo para obedecerte hasta la muerte. Espíritu Santo, haz la obra, Señor. Espíritu Santo, vos conocés cada corazón, cada mente, cada persona. Espíritu Santo, te ruego que hagas la obra, Señor. Padre, que desciendas con poder en estas personas. Señor, que tu fuego santo pueda consumir ahora. Señor, todo pecado, toda raíz de amargura. Señor, todo pensamiento que se ha levantado en contra del conocimiento de tu palabra, que ha dormido no solo a estas vidas, sino a sus espíritus. Y hoy, Padre, pueden estar en la carne, pueden estar huyendo, pueden estar andando lejos de tu persona. Señor, y lo peor de todo, que pueden estar negándote con su manera de hablar, con su manera de actuar, con su manera de pensar. Pero acá están, Señor. Acá están, Señor, porque vos los viste. Vos los viste, Señor. Cuenta el libro de Lucas que cuando Pedro lo está negando, dice que Pedro lo niega y canta el gallo. Y Pedro lo vuelve a negar. Y Pedro lo vuelve a negar una tercera vez. Y cuando Pedro lo niega 3 veces, dice que canta el gallo y Jesús se da vuelta y lo mira a Pedro. Lo mira. Y hoy Jesús te está mirando en esta mañana. Pero no te está mirando con una mirada de condenación. Hoy te está mirando con una mirada de amor. Hoy te está mirando diciéndote, Pedro, te voy a dar 1 y 1000 oportunidades más. En esta mañana el Señor te está diciendo, ¿me amás? ¿Me amás? ¿Me amás? Seguime. 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 Pero en esta mañana Jesús nos está diciendo a todos, velad y orad para no caer en tentación. Velad y orad para no estar dormidos. Velad y orad para no actuar en la carne. Velad y orad para no salir huyendo, para no andar de lejos y para que no me niegues, te dice Jesús. Porque Él entregó su vida. Él entregó su vida en la cruz para perdonarte tus pecados. Él entregó su vida en la cruz para que ahora puedas ser hijo de Dios. Y Él entregó su vida en la cruz para que puedas tener vida eterna.
Pero no quedó ahí. Él resucitó al tercer día. Y hoy te está diciendo, velad y orad. Pedí esa llenura del Espíritu Santo, que en esta mañana pueda venir ese Pentecostés que hubo en Hechos 2, para que ahora puedas levantarte y salir lleno del Espíritu Santo, para que esas cosas que no podías hacer ahora con el Espíritu Santo, sí las puedas hacer, porque ahora el que hace la obra es el que está en vos. El Señor te dice, no lo hagas en tus fuerzas, entregame esa carga. El Señor te dice en esta mañana, entregame esa carga. No es una carga que la puedas llevar vos, porque te vas a cansar. Es una carga que no vas a tener fuerzas para llevarla. Él la quiere llevar por vos, pero necesita que veles y ores y se la puedas entregar. Él está dispuesto. Él está dispuesto. Y te pregunta en esta mañana, ¿con qué armas querés batallar? ¿Con las armas de tu fuerza? ¿Con las armas materiales de este mundo? ¿O con las armas del Espíritu Santo? Con la espada del Espíritu que Él ya te dio. Padre, toca estos corazones. Padre, que tu fuego, Señor, descienda en cada vida. Señor, yo te ruego que puedan ser llenos de tu Espíritu Santo en esta mañana, Señor. Padre, que el fuego de tu Espíritu, Señor, los inunde, los abrace, Señor, los libre de todo lazo cautivo, Señor, y en el nombre de Jesús, Padre, que se puedan poner de pie, que puedan a partir de ahora, Señor, cantar cánticos espirituales, Señor, que puedan alabar tu nombre ahora con la palabra de tu justicia, que puedan, Señor, dejar las armas de este mundo y ahora levantar, Señor, la espada de tu Espíritu, la espada de la palabra, y ahora que puedan decir, Señor, yo soy hijo tuyo, soy hija tuya, ahora te recibo, Señor, como Señor y Salvador. Creo que moriste en aquella cruz. Me arrepiento, Señor, de haber estado lejos de tu presencia. Me arrepiento, Señor, de haber hecho lo que tenía ganas de hacer. Padre, y ahora que tu Espíritu Santo me inunde, me llene, me anime, Señor, a salir de este lugar transformado, ahora lleno de tu gloria, lleno, Señor, ahora de tu mirada, pero no una mirada condenatoria, sino una mirada de amor, una mirada que ahora sé que soy un hijo, que soy amado, que soy escogido y que te voy a seguir, Señor, para hacer tu voluntad en obediencia, porque ahora tengo la mirada puesta en los cielos. Ahora tengo puesta la mirada en el Cristo que ascendió y está sentado en el trono de gracia, donde ahora todos los días, podemos ir al trono de la gracia y derramarnos en su presencia para poder decir cómo estamos, para poder buscar una y otra vez esa llenura del Espíritu que nos va a dar el poder, el fuego, el don para poder salir y ahora hacer su voluntad. Padre, te doy gracias en el nombre de Jesús por esta palabra, Señor. Padre, vinieron a escuchar tu voz. Yo te doy toda la gloria y toda la honra porque hablaste vos, Señor, a sus corazones. Te doy gracias, Señor, por lo que vas a hacer. Te doy gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo, por moverte. Gracias, Espíritu Santo, por tu fuego, por llenarnos.
Padre, por librarnos de esas cautividades y porque tu palabra, Señor, nos hace libres y porque tu palabra nos da vida y vida en abundancia. Padre, que ríos de agua viva corran en esta mañana. Padre Santo, que no quede nada estancado, Señor. Y esos ríos se lleve, Señor, esas cenizas de todo pecado que vos has perdonado. Que se lleve, Señor, que se lleve, Padre. Y que renueves en esta mañana los pensamientos. Padre, que renueves el espíritu de cada mente en esta mañana. Para poder, Señor, una vez más confiar y poder velar y orar. Porque vos sos un Dios todopoderoso, un Dios de misericordia y un Dios de oportunidades. Tomamos, Señor, en esta palabra, tomamos esta oportunidad que nos estás dando, Señor. En el bendito nombre de Jesús, toda la gloria y toda la honra para ti, Señor. Sabes que te amo, amado Jesús. Solo quiero ir donde tú vas, solo quiero estar donde tú estás. Tú sabes que te amo, amado Jesús. Solo quiero ir. Podés ponerte de pie. Alabá a nuestro Señor, decirle cuánto lo amás, cuánto lo amás. Te amo, sí, Señor. Amado Jesús. Te amamos, Señor. Solo quiero ir donde tú vas. Sí, Señor Jesús. Solo quiero estar donde tú estás. En el nombre de Jesús. Oh, sí, Señor, Padre Santo. Te amo. Santo. Todo tiempo y lugar, siempre te amaré. Siempre te amaré, todo tiempo y lugar, siempre te amaré. Espíritu